Bueno, ahí recién me estaban preguntando, bueno, cómo es el tema del final. Nosotros tenemos esta clase que vamos a aprovechar avanzar en este documento de Arduino, que habla mucho sobre el tema del manejo de la electricidad y la electrónica, y bueno, está junto con lo que es la parte de la programación. Más que nada porque por ahí, una vez que empiecen a trabajar con Arduino, es como que tienen que, bueno, tener en cuenta ciertas características de la placa, cómo funcionan, o sea, qué es lo que yo puedo conectar, cómo debería conectarlo. Toca incluso lo que es la parte del manejo de el botón, o sea, algo de motores. Está bastante bueno el documento este, como para que ustedes tengan una base. Por ahí mi idea es para la clase que viene, vamos a hacer un segundo trabajo práctico, donde por ahí vamos a estar probando algo de lo que tiene este documento, como lo que es el tema de un pulsador y el tema de los motores. Por ahí ya se va a exceder mucho porque, bueno, cuando uno arma proyectos con Arduino, uno tiene que pensar el Arduino como que fuera la parte de cómputo, que va a estar corriendo un programa ahí adentro del microcontrolador, pero que no puede gobernar mucha corriente. Entonces, cuando tiene que trabajar con un motor, yo normalmente voy a tener que estar intercalando un transistor de manejo de potencia, porque el Arduino por acá abajo dice, yo puedo sacar 40 miliamperes en cada uno de los pines. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un motorcito de corriente continua, normalmente esos motorcitos por ahí trabajan con 100 miliamperes o más. Entonces, si yo llego a conectar un motor de 100 miliamperes en una de las salidas del Arduino, que incluso saca 5 volts, eh, lo voy a estar quemando. Entonces, cuando vayan a trabajar con lo que es motores, hay que tener ciertos recaudos a la hora de trabajar, porque incluso también la alimentación que le entra al Arduino, supónganse, si yo lo conecto acá con el USB, una fuente de USB de una PC, normalmente no tira muchos miliamperes, por ahí son 200 miliamperes, 100 miliamperes, depende de la computadora. Entonces ustedes imagínense, si yo tengo que hacer entrar 200 miliamperes de acá y darle 300 miliamperes por una de estas salidas a un motor, la placa, o sea, no va a aguantar mucho. Entonces son ciertas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de armar proyectos, por lo menos cuando es con motores. Cuando estamos hablando de sensores o botones o LED, que normalmente es un consumo ínfimo comparado con un motor, no hay inconveniente, se puede hacer directamente con la placa Arduino. Ahora, ya al momento que yo voy a tener que manejar potencia, yo voy a tener que recurrir o a transistores o a relés, que en el caso de la diferencia, el relé, bueno, algo ya estuvimos viendo, que es un dispositivo mecánico, no tiene la velocidad de eh, activar el contacto y desactivar tan rápido como lo tiene un transistor. Entonces depende de la situación de qué es lo que yo quiera hacer, qué es lo que yo quiera controlar y la velocidad con la que quiera controlar, yo voy a estar utilizando o relé o voy a estar utilizando lo que es transistores. Entonces la idea va a ser hacer una práctica más sencilla, o sea, nada del otro mundo, porque incluso, bueno, hay algunas chicas que creo que son de primero o segundo año, que por ahí hay ciertas materias que no han cursado, donde por ahí ven un poco más lo que es la parte de la electricidad. Entonces, bueno, tratamos de hacer
un trabajo práctico sencillo, como para que lo puedan realizar. Y después, bueno, en lo que es el final, van a hacer preguntas teóricas sobre lo que es la plataforma Arduino. Este documento, por ejemplo, está muy completo porque, bueno, habla de todas esas cosas desde el punto de vista de electricidad, o sea, conceptos que yo tengo, toca también lo que es programación, pero bueno. Perdón, profe, Sí, yo no te escuché. El trabajo, el final dijiste que iba a ser parte teórica, digamos, de Arduino. sí, 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 sí. Bárbaro, te vamos a tener que explicar toda la placa, cómo hicimos el semáforo, cómo hicimos el trabajo que vamos a hacer, No, por o ahí solamente teoría de... sí, de la teoría. Van a ser preguntas teóricas sobre lo que es la plataforma Arduino. Este, Solamente del material que vos nos enviaste por plataforma. sí, sí, sí. Sí, porque no, a ver, hacer una presentación no vamos a hacer tiempo porque son varios alumnos y alumnas. Entonces, por ahí, bueno, la idea es terminar con este segundo trabajo práctico donde ustedes, bueno, sigan trabajando con lo que es la plataforma Tinkercad, con lo que es un pulsador y ya les va a quedar la teoría para el día de mañana, bueno, cuando tengan que encarar un proyecto, supónganse que tengan que usar motores, bueno, ahí ya sepan qué cosas tienen que pensar o tener en cuenta antes de encarar ese tipo de proyecto. ¿eh? Y, Perfecto. Y te hago otra sí, consulta para el final. ¿Se puede presentar algún PowerPoint así como para armar el final la materia, como para dártelo? sí, mira, en realidad van a ser una serie de... Yo en principio lo tengo pensado en eso, en una serie de preguntas donde yo voy recorriendo todo lo que hemos visto, les voy preguntando y ustedes van respondiendo sobre Ah, eso. perfecto. O ¿eh? sea que sería de gusto hacer un PowerPoint. Más que Sí, nada sí, preguntas. sí, sí. No, para no, más que nada para no hacer tanto lío de, bueno, uno hace una cosa, otro... directamente van a hacer preguntas sobre la parte teórica, más que nada. Perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno. Entonces, alimentación. Acá, bueno, creo que ya les había dicho, bueno, que le pegaran una leída al documento, más que nada por ahí, así vamos un poquito más rápido. Si por ahí tienen dudas en algo, bueno, nos vamos parando y vamos viendo eso puntualmente. Entonces, el USB que yo conecto de la computadora, yo normalmente acá en el USB voy a estar entrando de la computadora. Este USB es de 5 volt, o sea, la salida de USB siempre que hablamos, así sea en una computadora, siempre el puerto USB entrega 5 volt para lo que es la alimentación. En este caso, bueno, dice, puedo alimentarlo con los 5 volt del USB. Y la segunda opción sería usar el jack, este de acá abajo, que dice clavija de alimentación, donde puedo ir con una pila de 9 volt o fuente de alimentación que se recomienda que esté entre los 7 y 12 volts. Este es el voltaje recomendado. No quiere decir que si yo le pongo, bueno, 20 volts va a explotar de una, pero se va a empezar a sobrecalentar mucho lo que es esta parte del regulador de tensión. Esto lo que hace es regula la tensión y suponete si vos entras con 9 volts, bueno, le baja 5 volts para lo que es la parte electrónica, entonces ese componente se va a estar calentando mucho. Entonces, bueno, hay que tratar de, en lo posible, entrar con un voltaje, como dice acá, entre estos dos parámetros. Los pines de alimentación, que son estos de acá abajo, son para alimentar los circuitos de la placa de protoboard, que es esa placa cuando tenemos, ven que acá les hablo del Tinkercad. Esta sería la protoboard, que normalmente, como dice ahí, la placa Arduino
me da la opción de salir con 3,3 volt, 3.3, intensidad máxima de 50 miliamperes, 5 volt, intensidad máxima de 300 miliamperes. Entonces, en este que dice 5 volt, ahí yo puedo sacar 300 miliamperes. Esa es la corriente que va a estar entrando. Esperen que me voy un cachito más arriba. Ustedes tienen que pensar que esa corriente va a estar entrando por acá, va a pasar por el regulador de tensión y de acá va a llegar para salir por esta clavija de 5 volts. Entonces, más allá de que diga 300 miliamperes, no hay que abusar. No hay que abusar porque si yo llego a poner algo que consuma 400 miliamperes, bueno, por ahí el regulador de tensión es como que lo voy a estar sobrecargando, se va a calentar mucho y se puede llegar a quemar. Entonces, más allá de que tenga estos parámetros, no es para decir, bueno, que la placa esté trabajando muy ajustado. Normalmente te dicen, bueno, esos son el voltaje de pico, pero no hay que abusar. GND, como decíamos el otro día, es el 0 volt de referencia. Entonces, normalmente, como dice acá, esto está pensado para conectar a la protoboard, que sería algo así, donde yo saco el 5 volt, supónganse, y 0 y GND, y conecto a la protoboard. Ahí aparece el signo menos, que sería el negativo, y el positivo. Esto en lo posible también hay que siempre seguir la nomenclatura. Esto, bueno, no sé si ya les había comentado, la protoboard, ahí cuando yo me paso, me dibuja en verdecito cómo está cableado o conectado en la parte de abajo. Entonces esta hilera está todo conectado en horizontal. Entonces yo de cualquier pin que tome de acá voy a estar conectando contra este pin, contra este positivo. Y en este caso, contra cualquier pin que conecte en esta hilera, en esta fila, yo voy a estar conectando negativo. Y en este caso, bueno, yo lo que hago, lo dupliqué para que haya en los dos extremos de la protoboard que esté el negativo y el positivo. De esta manera es como que viene el positivo todo por acá y se alimenta por acá, y el negativo hace todo este caminito. Entonces tengo energizada, por así decirlo de alguna manera, las dos líneas de tensión, como se ve acá. Y después internamente, cuando ustedes van pasando, está puenteado de esta manera. Entonces yo todo lo que conecte, acá cuando conecto este positivo acá, automáticamente es como que lo estuviera conectando contra este positivo del LED. Hay dos tierras. Por defecto me trae dos. Si yo quisiera usar dos tierras. Y si tuviera algún integrado que usa 3,3 volt, bueno, tengo la posibilidad de sacar 3,3 volt de acá, de esta conexión. Yo podría darle a la mitad de la placa 5 volt y a la otra mitad 3 volt. Esto es salida. Esto es para conectar algo de afuera. O sea, por eso yo saco 5 voltios y le pongo a un positivo y después saco 3 voltios y le pongo a la positiva a la otra mitad de la placa. Eso no puedo hacer, no puedo tener media placa de 5 y media de 3 si necesitara dos cosas distintas. ¿media Arduino decís vos? No, media placa esta, la placa. Ah, sí. Sí, vos decís cablear este de 3,3 acá arriba, la rampa de arriba. Claro, Sí. en lugar de puentearla. No. Sí, eso lo podés hacer tranquilamente. Sí, si vos querés usar el protoboard, vos ahí lo podés usar. Sí, no, yo te entendía que vos querías usar la mitad del Arduino, no, ahí no entendí. No. Sí, ahí vos tenés esa salida. A ver, normalmente no hay electrónica que trabaja en 3,3 volt. Entonces hay veces que si yo tengo un proyecto que
justo voy a usar un integrado que usa 3,3 volt. La idea de esto es evitar que vos tengas que conseguirte un step down, que es un step down, es como un circuito que baja la tensión. Step down sería un paso abajo. Esto sería una... Por ejemplo, este es un módulo step down de continua a continua de 4 a 40 volts, 3 amperes máximo. Pero bueno, ya si vos decís, justo tengo un integrado que usa 3,3, tenés dos opciones. O le agregás a todo el circuito una fuentecita de esta, de tipo step down o step up. Sí, bueno, igualmente esta va de 4 a 4. Habría que buscar otra que sea de menos voltaje mínimo de salida. No, está bien. De 1,23 a 37 volt. Pero yo ya le tengo que agregar al circuito una plaquita de 315 pesos. Entonces, como por ahí es común encontrarse con electrónica que funciona en 3,3 volt, lo que hace esto es tratar de decir, bueno, ya te dejo una salida porque yo ya uso 5 volt y te dejo una de 3,3 por si tenés que usar y no tenés que, para que no tengas que comprar otro, un step down. Entonces esa es la idea, de que la placa pueda resolverte casi todo. Ya les digo, el tema de los motores no lo vamos a poder resolver acá porque normalmente estamos hablando de un consumo de electricidad, o sea, de energía. Los miliamperes son muy excedentes. Entonces siempre que tengan que armar un proyecto con motores van a tener que ir con un puente H o una electrónica afuera del Arduino para no saturarlo. Valores de entrada y de salida. Bueno, entonces dijimos que tenemos salidas y entradas digitales, que el valor puede ser 0 volt, que se lee como una señal baja, o 5 volt, que es una señal alta. Igualmente, esto no es exacto, no es que exactamente tiene que ser 0, sino que normalmente, como dice acá, entre 0 y 2 volt, es como que yo manejo un rango, ya lo toma como bajo. Entonces, si en una entrada digital aparece 1 volt, lo va a tomar como bajo. Y después, si va en el rango entre los 3 y los 5 volt, ahí lo va a tomar como alto. Porque por ahí, acá cuando hablamos en electrónica, no es que los valores son exactos, sino que puede variar un poquito. Entonces es como que toma dos parámetros, de 0 a 2 lo toma como bajo voltaje y de 3 a 5 lo toma como alto voltaje. Esto salida o entrada digital, que normalmente son estas que no tienen el simbolito. Esperen que por ahí lo vemos acá que no, en el otro se pixela mucho. Estas que tienen el simbolito, la viborita, son analógicas y digitales. Pueden funcionar de las cualquiera de las dos maneras. La viborita, como dice acá, es PWM, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es modulación de pulso, de ancho de pulso. ¿Eso para qué se usa? Para justamente variar la velocidad de los motores o la intensidad de un LED. Porque yo es como que le estoy enviando menos voltaje, pero variando el ancho del pulso. Igual ahora lo vamos a ver. Entonces, la 2, la patita 2, la 4 es digital, la 7, la 8, la que no tienen la viborita son las digitales pura y exclusivamente. Ahí me parece que acá moví.
salida analógica, los valores de salida van de 0 a 5 volt en ese rango y tiene, o sea, se hace lo que sería un mapeo entre 0 y 255. A ver, espérenme que esto le voy a hacer un gráfico. Eso se lee de la siguiente manera. Supónganse ustedes, acá tenemos 0 volt, el voltaje 0, que es esta parte de acá abajo, y acá vamos a suponer que tenemos 5 volt, ¿no? Entonces, el mapeo analógico, ¿qué quiere decir? Que si yo acá adentro tengo una señal analógica, vamos a suponer que haga algo así. Vamos a poner por acá, vamos a suponer que este es 1 volt. Más que 1 volt sería más tirando a 2 volts. Entonces yo voy a tener ahí los distintos voltajes. Si yo voy a medir acá en este punto, yo ahí ya sé que tengo 2 volts y en digital, como dice acá, va a variar entre 0 y 255. Yo acá voy a dibujar lo que sería en digital. Esto sería 0 y esto sería 255. En binario, o sea, esa comparación de 5 volt lo toma como si fuera un mapeo de 255. Y entonces acá yo más o menos voy a tener un valor de 100. Por acá, bueno, vamos a suponer que acá está 150, acá 200, por poner un ejemplo, y acá 50. Entonces, Arduino, cuando trabaje supónganse ustedes le conecten un sensor digital, les va internamente, o sea, en el sensor digital va a venir un voltaje, pero ese voltaje va a estar traducido a este valor digital entre 0 y 255. Entonces, por eso que acá dice que el voltaje de entrada va a ser o de salida va a ser de 0 a 5 volt y en ese rango que se va a representar de 0 a 255. Eso es para lo que es salida. Y cuando es entrada, ese valor también entre 0 y 5 volt, pero va a haber un mapeo de 0 a 1023, o sea que tengo una precisión de 10 bits. A ver, vamos a hacerle un cachito más acá al costado. Entonces, cuando es entrada, esperen que acá le pongo salida. Y después vamos a dibujar lo que es entrada. Entonces, entrada va a ser 0 y 1023. Que es esta parte. Entonces, si yo voy a tomar, qué sé yo, vamos a poner que por acá vamos a tener 500, el valor de 500, acá 750,
y acá 250 y acá 100, por ejemplo, como para poner un ejemplo. Entonces, ese valor es como que va a tener distintas escalas. ¿Y por qué se usa, bueno, más precisión en entrada? Porque normalmente yo en entrada voy a tener, supónganse, la temperatura. Entonces voy a tener 1023 posiciones o 1024 con el 0, distintas posiciones de temperatura. Es como que va a tener ese rango de temperaturas, que después, bueno, yo lo voy a tener que calibrar y decir, bueno, cuando entra 3,3 volt, que me lo mapea como un valor binario o decimal de 500, ese 500 voy a tener que contrastar contra un termómetro real y decir, bueno, esta temperatura que me está entrando, ¿cuántos son? 70 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, en un momento yo voy a tener que calibrar con el valor que me ingresa del sensor, y de acuerdo a ese valor que me devuelva, que el Arduino me va a decir, che, están entrando, no me va a decir está entrando 3 volt, me va a decir está entrando un valor de 500. Bueno, ese 500, ¿cuántos grados representa? Y la salida, bueno, sería lo mismo, pero al revés. Por eso que en el caso de la entrada y la salida tienen, la salida es de 8 bits y la entrada es de 10 bits. 10 bits da 1024 combinaciones. Por eso que ahí es los valores intermedios. ¿Cómo se va a hacer esto? Justamente con el monitor de Arduino, que es el Arduino. Yo no tengo la posibilidad de conectarlo contra un monitor e ir viendo como una computadora, que yo voy viendo lo que va saliendo por pantalla, sino la única posibilidad que yo tengo es ir viendo en Tinkercad. Esperen un segundito. Acá abajo aparece lo que es monitor serie. Este sería el equivalente para yo poder ir viendo la información que está recibiendo el Arduino. En este caso, todo esto es simulado, pero en la vida real también en la parte de Arduino está la parte del monitor serie que se usa para calibrar qué sé yo, un sensor de temperatura, todo lo que yo vaya a utilizar, un sensor de presión, los distintos tipos de sensores que yo tenga en la vida real. Para unir el protoboard, bueno, se usan estas clavijas con cable, cableados, como para hacer las conexiones rápidas. En el Tinkercad nosotros los hacemos arrastrando y soltando líneas. Bueno, empieza un poquito en lo que es programación, que esa programación nosotros la vemos acá en el código. Si ponemos en código, seleccionamos por ejemplo bloques y texto, o si quiero solo texto. Claro, acá en este caso, si yo me cambio solo texto, tengo que programar todo en texto. Es como que pierdo la parte, o sea, no puedo volver después a bloques. Entonces, yo acá lo voy a cancelar para no perder justamente la visualización acá de los bloques que fui armando. Pero bueno, este sería el código que se va armando de acuerdo a yo voy tirando los bloques. Que es esto que habla acá, que bueno, se trabajan con variables. Primero se declaran las variables y después hay dos segmentos importantes, que es el void setup, que es la configuración inicial del Arduino, y después el void loop. Loop es un bucle o algo que se va a estar repitiendo una y otra vez. Entonces tenemos el void setup, que es el primer parámetro donde yo configuro la placa de Arduino. Acá en este caso digo el pin número 5 es digital y lo pongo como entrada, y el pin 13 lo pongo como salida. Y después el loop es lo que va a estar haciendo una y otra vez de forma repetitiva. Entonces el Arduino, cuando yo le doy esta programación, se va a inicializar. Acá está la variable,
donde se inicializa la variable, se setean estos parámetros iniciales y después empieza en un bucle continuo. Esto es lo que va a estar haciendo una y otra vez el Arduino. Este loop que aparece acá es lo que va a estar haciendo el Arduino. Bueno, un poquito de lo que es variables. Por ahí en esto de programación no vamos a entrar mucho, más que nada para no... Acá es donde setea el pin como entrada o salida, donde le mando el número del pin, que sea como entrada o salida. Pues nosotros vamos a estar trabajando mucho con lo que es la parte de bloques. Esto es para cuando hay una comunicación serial contra una computadora. Bueno. Vamos al punto 3. Salidas digitales. Podemos indicar al Arduino que en un pin determinado coloque un 0 o un 1 lógico. Que acuérdense que el 0 va a estar representado en 0 volt y el 1 en 5 volt. Igualmente, acuérdense de que también están los rangos. Es como que entre 0 y 1 es un 0 lógico y entre 3 y 5 por ahí se lo toma como un 1 lógico. Esto sería, cuando dice 1 lógico, sería esto va a estar trabajando con bits 0 y 1. Entonces, cuando yo mando un high, mando un 1. Cuando mando un low, mando un 0. Acá hay dos ejemplos donde en el puerto 12 mando un bajo y en el puerto 12 mando un alto. El parpadeo, bueno, clásico, que ya lo estuvimos haciendo, el LED con la resistencia y en el pin 3 que yo uso para salida. Entonces, sí, acá en realidad puso el pin 3 en el dibujo, pero acá está con el 13. Declara el pin 13 como salida y después en el bucle continuamente lo manda en alto, espera un segundo. Esto siempre cuando habla de delay son milisegundos, o sea, 1000 milisegundos es un segundo. Espera un segundo y después manda un bajo o un 0, manda 0 volt al pin 13 y espera un segundo y así continuamente. Delay es el comando para la espera. Este es el ejemplo con el pin 13. Acá en este caso, en esta programación, por ejemplo, pone una variable entera, la declara como entera, y le pone el valor 3, pin LED 3. Y después lo utiliza, en vez de poner el número 3 acá en toda la programación, pone el valor de la variable. El valor de la variable siempre va a ser 3. Y el t, que es el tiempo, 1000. Entonces, acá dice delay, el valor de la variable t, que es 1000 en este caso, es otra forma de usar variables. Y después lo que está con barra barra, eso es comentario. Yo dentro del código puedo tener comentario, que eso no lo va a ejecutar. ¿Cómo lo hago acá? Con notación, comentario, vamos a poner un comentario acá. Perdón. Esto normalmente, fíjense cómo va quedando acá, lo va escribiendo, lo va transformando todo lo que es, va agregando todo automáticamente cuando yo voy poniendo comentarios. La herramienta ya va generando el código que después va a subir al Arduino virtual. Bueno, esta es un poquito más avanzada la programación, donde setea
el pin 7, 8, 9, 10 y 11 como salida, y después, bueno, va haciendo un bucle. Esto es una repetición donde se va incrementando el valor, y lo que hace es, bueno, que se encienda un poco más fuerte o más lento el LED. Igual acá no vamos a entrar mucho. Bueno, salidas analógicas. Entonces, podemos indicar a Arduino que el pin determinado coloque un valor de tensión comprendido entre 0 y 5 volts. Ya sabemos que Arduino, en las salidas, yo puedo mandar cualquiera de esos dos voltajes, como lo veíamos acá. Entre 0 y 5 volts yo puedo enviar, o sea, hacer una salida o una entrada. En el caso de una salida, son 256 valores que van a ir entre 0 y 255, esto que vemos acá. Salida, yo le voy a estar enviando un valor entre 0 y 255, que eso va a representar un voltaje específico que va a ir al pin. Por ejemplo, acá esta instrucción, analog write, antes era digital write, porque era una entrada o salida a un pin digital, en el caso del 11. Esperen que saco esta parte de código. Bueno, el 11, este es analógico, pero en este ejemplo lo trató como digital. Entonces, el analógico yo puedo tratarlo como digital o como analógico, pero el digital solamente puede ser digital, no puede ser analógico, esa es una diferencia. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el pin 11, a pesar de que es analógico, le envió una instrucción de setearlo de forma digital en bajo, en este caso. Volvemos acá, a este ejemplo. Analog write le dice escribir de forma análoga en el pin 11 un valor 214. Y como dice acá en el ejemplo, va a poner en el pin 11 de salida el valor decimal 214, que eso después lo va a convertir y va a ser un equivalente aproximado a 4,2 volts. Esto de acá, dijimos 214. Entonces 214, bueno, acá va a estar 4,2 volts, cuando yo le envíe el valor 214. Bueno, acá dice que cuando es una salida analógica, no es una señal analógica en sí, sino es PWM, que es lo que vamos a ver ahora, que es una señal modulada por pulsos, formada por una serie de pulsos de valor de 5 volts repartidos durante un tiempo determinado, de tal forma que el valor promedio de la señal se hace coincidir con el de la señal analógica. Esto es lo que es PWM. A lo largo si nosotros la recta horizontal es el tiempo, yo voy a estar enviando distintos pulsos con mayor o menor porcentaje de 5 volt o 0 volt. Entonces, después lo que se hace en la práctica es como que... Uy, perdón. Quería dibujar un... Después se va tomando un promedio. Entonces, si yo envío esto primero, es un 75% de los 5 volts. Esperen que el ciclo se toma... Sí, está bien. Entonces, acá va a venir el segundo ciclo. Y después va a venir el tercer ciclo y así continuamente. Entonces, mirando estos tres ciclos, ¿qué es lo que tengo? Acá faltó el 25, pero bueno, es un 25% apagado. Tengo un 25%
si yo tomo el ciclo, tengo el 25% apagado y el 75% encendido. Cuando yo saco el promedio, el 75% de 5 volt me da los 3,75 volt. Por eso que acá lo dibuja como una línea punteada, porque es un promedio. Esta parte es un promedio. Es un promedio. Yo acá tengo 5 volt arriba del todo. Tengo 0 volt abajo del todo. Y cuando tomo el promedio, porque dentro del pulso hay un rato que está apagado y hay un rato que está encendido, el promedio de eso me da el 75% que termina siendo 3,75 volt en la práctica. Entonces, de esa manera, variando los pulsos, ustedes calculen que esto lo hace la electrónica y de forma ultra rápida, súper rápida. Entonces, es como que va encendiendo y apagando de forma súper rápida y de esa manera logra, en vez de que vayan los 5 volt continuamente, envía un pulso de 5 volt un tiempo más corto y en el promedio después queda 3,75 volt. ¿Se entendió ese ejemplo? Sí, profe. A mí se me corta, profe, no sé si es que soy yo o... No sé el resto, ¿cómo están? Bien, yo escucho. Bueno, cualquier cosa. Bueno, debe ser mi máquina entonces. En el segundo ejemplo, fíjense que el 50% está encendido y el otro 50% está apagado el pulso. 50% apagado, 50% encendido, o sea, le envía 5 volt cuando digo encendido y le envía 0 volt cuando está apagado. En el tercer ciclo, 50 y 50. Entonces, si yo tomo el 50%, la mitad, me va a dar de los 5 volt, la mitad son 2,5 volt. Entonces ahí es como que en un ciclo estuvo mitad del ciclo encendido, mitad del ciclo apagado. Y en el tercer ejemplo, aparece un 80% apagado y un 20% encendido. El gráfico me parece no está muy... Entonces, yo acá tengo un 20% encendido y un 80% apagado. 80 apagado, 20 encendido. 80 apagado, 20 encendido. Entonces, esa variación hace que en realidad la energía que pase de los 5 volt, que es el tope, es el 20%. 5 por 2 me da el volt de acá, 1 volt. Entonces, en el promedio, lo que me queda es 1 volt. ¿Y cómo lo hizo eso? Justamente agrandando o achicando el tiempo que está encendido o que está apagado. Lo que hace el Arduino no envía 3 volt, no envía 4 volt, no envía 1 volt, sino lo que hace es va encendiendo y apagando continuamente con la parte de electrónica, eso en alta velocidad y eso en el promedio da que yo realmente vea 1 volt o vea 2,5 volt o vea 3,5 volt o el máximo sería cuando está continuamente encendido, yo veo 5 volt continuo y cuando está continuamente apagado veo 0 volt continuo. Entonces, eso es lo que es PWM. Esto volvemos acá. Lo que dice este párrafo. Realmente la señal analógica de salida no es analógica en sí, sino un PWM. Esto significa que la salida de una señal modulada por pulsos, de acá viene la señal modulada por pulsos,
Pulse Wave Module, sería la traducción en inglés, formada por una serie de pulsos, es como que le tira un pulso, tira pulso y corta continuamente de valor de 5 volts, repartidos durante un tiempo determinado, de tal forma que el valor promedio, por eso que yo le decía, de acuerdo al tiempo que esté encendido, al tiempo que esté apagado, ese valor promedio va a ser el valor real del voltaje que se va a ver en la salida o en este caso es una salida, que hace coincidir con el de una señal analógica que se persigue imitar. Es importante tener presente esto para comprender el funcionamiento de Arduino, por ejemplo, de los transistores conectados a ello. Entonces, con esto es con lo que yo logro hacer una variación en la velocidad. No sé si, bueno, vieron en el caso de los lavarropas, que antes venían los lavarropas que encendían a toda marcha y eran esos famosos lavarropas que zapateaban o que se movían, que saltaban. ¿Por qué? Porque yo de entrada le daba los 220 volts al motor. Entonces, hoy en día, los motores esos de los lavarropas usan esta técnica que con electrónica intermedia le van tirando pulsos. Es como que le dan 220 y se lo cortan, le dan 220 y se lo cortan, le dan 220 y se lo cortan. Y de una manera cada vez más rápida, y de esa manera el motor es como que arranca de una manera más suave. ¿Por qué? Porque se usa modulación de pulso. Es como que yo le doy 220 y corto. Primero lo corto mucho y después cada vez lo corto menos a los 220 volts. Y de esa manera yo logro una velocidad más suave, un arranque más suave dentro del motor. Los motores viejos le iba a 220 volts de una. Entonces, si estaba desbalanceada la ropa, empezaba a zapatear y capaz que terminaba el lavarropa en la vereda. Entonces, hoy en día usan esta técnica para evitar eso, de que los lavarropas salten continuamente. Acá hay un ejemplo de un brillo, o sea, hace una... creo, bueno, ya lo mapeé acá en este pulsador con LED. En vez de por ahí de ver del ejemplo, porque acá es todo con código, se los muestro en Tinkercad. Bueno, veamos el código. Déjenme poner, perdón, código, quiero bloques y texto. Entonces acá, esto es en bloque. Entonces se setea el pin 9 como salida. El pin 9 que de acá. El 9 es analógico, entonces lo seteo como salida. Defino dos variables, brillo, sí. No veo lo que está haciendo, se me quedó, no sé el resto. A ver el resto, porque hoy tuvimos problemas con la presentación. No veo nada, no veo el mouse moviéndose ni nada. Y congelada la imagen y... ¿Qué pantalla No, están está viendo? con el Tinker. ¿Con el Tinkercad? Sí, estoy viendo lo mismo. ¿Ahí qué ven? ¿Ven lo de entradas digitales? No, sigue lo mismo. Tinkercad. Vemos el Sí, Tinkercad. solo sigue el Tinkercad. Sí, exacto. A ver cómo podemos hacer. Si no, voy a levantar un Zoom, porque en realidad ya hoy tuvimos problemas con Google Meet. Ahí se ven los bloques y el texto. Sí, hoy también empezó con lo mismo, a retrasarse hasta que llegó un momento Sí, que... exactamente.
que no se pudo más. A ver si puedo Y el tema levantar. que estamos muy... Ahí ven el bloque, el código de bloque, Sí, sí, ahí vemos el bloque que dice Sí, contar. de bloques. el código sí. Bueno, ahí a la derecha se declaran las dos variables. Acá ven la parte de variables a la izquierda, en un color violeta. Dice brilla. Se ven los bloques, se ve Claro, el cuando código en cuando bloque, se ve el vos lo estás marcando, código, A la el izquierda que código ven la parte de variables, viste que está salida, control, entrada, parte de bloque. matemáticas, notación y variables. ¿Ven lo que es la parte de Sí, sí. variables? Ah, bien. Entonces, cuando Ahí las vemos. desde Ahí acá, se Ahora sí me ve. está. Ahí sí. Ahí bien, vemos, Ahí ahí recién vemos el se ven los marco. violetas. bueno. Ahí apareció. ¿Ven una ventanita donde dice nombre de una variable nueva? Sí, sí, Ah, sí. bueno. Ahora sí. Sí, sí, ahí sí. Desde acá, ustedes definen las variables. Si yo quiero crear una variable nueva, le voy a poner prueba, y ahí automáticamente va a aparecer acá en lo que sería en la canasta de variables, y acá a la derecha, en la parte de código, es donde se inicializa. Entonces, el código este, acá en la parte de control, hay un bloque que se llama contar, que es el último, que básicamente lo que va haciendo es un incremento. Yo acá le puse contar hacia arriba. Ahí ven hacia arriba y hacia abajo. Sí. Bueno, Sí, sí. entonces yo en el bloque ese yo le puedo decir, mirá, contá hacia arriba, porque yo acá es un LED que va a crecer en brillo y después va a decrementar en brillo. Entonces el primer bloque es contar hacia arriba de 5 en 5 para la variable brillo. Yo acá selecciono cuál es la variable que yo quiero incrementar, en este caso brillo, de 0 a 255. Esto acuérdense que las salidas analógicas yo puedo ir entre 0 y 255. La entrada es entre 0 y 1023. Entonces, yo acá le voy a decir definir el pin 9, que es el analógico, el que yo voy a estar utilizando. Por defecto, yo acá saco la variable brillo, la saco del bloque. Yo le puedo setear un número, pero yo acá voy a poner la variable brillo, porque justamente es una variable que va a contener un valor, en este caso asociado al brillo, y el contar lo que va a hacer va a ir incrementando de 5 en 5, como dice ahí, hasta llegar a 255. Espera 200 milisegundos y después repite otra vez ese conteo. Una vez que llega a 255, pasa al segundo bloque, a este de acá, que hace lo mismo, un conteo, pero hacia abajo. O sea, primero es como que va a empezar a crecer en brillo y después se va a decrementar en brillo. Cuanto en cuanto, de a 5 va a ir decrementando la variable brillo, arrancando de 255 hasta llegar a 0. ¿Qué es lo que hace? Saca por el pulsador, por el pin 9, el valor definido en la variable brillo. Espera 200 milisegundos y así continuamente. Cuando termina esto, empieza otra vez con el contador de arriba, porque esto, acuérdense, está en el bucle. Termina con el brillo que se incrementa, el que decrementa, y después empieza otra vez con el brillo general.
saco la parte de código, ahí ven bien el Arduino. Sí, sí. Bien. Sí, se ve. Sí. Y ahora lo que voy a hacer, lo voy a conectar. Entonces, fíjense. En este ejemplo se ve el voltaje que le va al LED y lo puse a propósito lento para que vean acá la simulación. Este es un tester y este es un osciloscopio. Pero yo ahí para ver el voltaje que le llega al LED tendría que poner el tester después de la resistencia o no. No, es Ahí independiente. yo le mando 3 volts, pero al LED debe tener mucho menos si yo pusiera el tester después de la resistencia. ¿O no? Queda... Sí, si tomás, a ver, depende de dónde vos estés tomando el voltaje. Si vos lo tomás en este terminal, Ah, claro. vos ahí Arriba ya está. estás teniendo la caída de tensión de la resistencia. Por eso yo Claro. lo tomo directamente en el pin. Yo para ver Ah. entre tierra y el pin 9 cuánto voltaje le está yendo al LED. Fíjense que ahí se va incrementando y se va decrementando lo que es el brillo. ¿Lo alcanzan a ver? Y miren, acá está el osciloscopio que lo puse lento a propósito, o sea, con varios milisegundos, para que se fijen cómo va ampliando el pulso positivo. Acuérdense que esto va sacando un promedio, entonces la modulación de pulso lo que hace es va incrementando el porcentaje en positivo y el porcentaje en cero. El porcentaje de 5 volt y el porcentaje. Ahora lo voy a acelerar un poquito, le voy a poner 100 milisegundos para que vean un poquito más rápido. ¿Ven el osciloscopio, el que está arriba a la izquierda? Bueno, ahí va aumentando la cantidad de tiempo que le manda el pulso de 5 volt y va modificando la cantidad de tiempo que está encendido y la cantidad de tiempo que está apagado, o con 0 volt o 5 volt. Y el tester, el aparato que está a la derecha, no es tan rápido, o sea, son distintos instrumentales. Uno mide, por así decirlo, alta frecuencia y el otro no, el otro es como que mide en una frecuencia común, por eso es que no alcanza a detectar ese prendido y apagado que hay continuamente en el LED. Entonces, nosotros si este LED lo viéramos con una cámara de alta velocidad, veríamos que se está encendiendo y apagando continuamente, como lo marca acá el osciloscopio. Ahí prácticamente está casi todo el tiempo apagado y acá ahora empieza a subir el brillo. ¿Por qué? Porque hay más tiempo que está los 5 volt yéndole al LED. El tester cuenta 2 volt, 2,2, 2,4, va de a poco, pero el que realmente ve cómo va variando el ancho de pulso es el osciloscopio. Lo vamos a bajar a 10 milisegundos. A 30 milisegundos vamos a ponerle. Ahí se ve un poquito más rápido, le fui variando el tiempo, entonces el bloque positivo y el bloque negativo se mueven más rápido en lo que es la modulación de pulso. Pero siempre, para que tengan en cuenta, van 5 volt, nada más que lo que hace es, lo va cortando o va haciendo pulsos más, más cortos en tiempo, donde le van los 5 volt. Esto es lo mismo que yo le decía cómo hace un lavarropa
de los modernos. Lo que hace van variando el tiempo que le envía 220 volt, que esto en alta velocidad se puede hacer con transistores, con electrónica, pero no se puede hacer con un relé. Por eso que yo el otro día hoy les comentaba, dependiendo del proyecto que ustedes vayan a hacer, voy a utilizar o un relé o voy a tener que ir a algo con transistores, porque el transistor, la electrónica, la ventaja que tiene es la alta velocidad de activación o desactivación. En cambio, un relé es mecánico. El relé mecánico, o sea, hasta que la chapa activa y yo le mando desactivar, o sea, calculen que eso no es tan rápido, es una chapa que se mueve o un electroimán que se mueve. Eso no es tan rápido como un transistor cuando estoy hablando de lo que es la electrónica. Esperen que acá lo voy a poner en 10 milisegundos. Vamos a sacar la parte de código. Ahí se ve un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque el delay que yo tengo entre una situación y otra es más corto. Yo le estoy dando 10 milisegundos hasta que hay un incremento. Y vamos a subirlo, vamos a ponerlo en 1 milisegundo. Prácticamente el cambio en el LED no se nota la diferencia, no se nota, pero en lo que es el brillo, ahí no se nota tanto el parpadeo porque es muy rápido la variación, incluso el tester, fíjense que también, o sea, la variación es como que se queda ahí en un promedio, pero no logra tener tanta exactitud. Acá lo voy a dejar de nuevo en 20 milisegundos. Entonces, eso es modulación de ancho de pulso, o PWM. Ahí con 20 milisegundos más o menos se va notando un parpadeo. Pero es como que 30 milisegundos es lo ideal para que se note 30-40 milisegundos. Como para que se note realmente el parpadeo o el dimerizado que le hago al LED. Ahí se nota un poquito. Bueno, eso entonces sería lo que es la parte de digital, analog write, o escritura análoga, donde voy usando PWM. Acuérdense que eso, ahí yo puse un ejemplo con un LED, pero si algún día tienen que hacer una variación de la velocidad de un motor, se hace de la misma manera, o sea, enviando un pulso modulado con un transistor de por medio que maneje el motor hacia el motor. Entradas digitales. Esto es otra cosa común que van a estar utilizando, por ejemplo, un pulsador. Creo que alguien había hecho algo con pulsador. Esperen que voy a abrir el ejemplo que tenía de pulsador. Debemos indicar a Arduino qué pin vamos a emplear como entrada digital. Cuando usamos un pulsador va a ser 0 o 1. Las dos opciones de si yo quiero setear. Dicha señal de entrada podrá tener entonces dos valores, low o high. Acuérdense, entre 0 y 1 es low, o 0 y 2, y 3 y 5 high. Eso es como lo maneja Arduino.
Cualquier sensor que tenga dos posibles valores distintos puede emplearse como entrada digital. Podemos hacer una entrada digital con un pulsador o interruptor a través de una resistencia de drenaje pull-down. Acá ya entramos un poquito más en lo que es electrónica. Normalmente de 10K, 10 kilo. Debemos tener en cuenta que Arduino va a percibir dicho transitorio cada vez que el pulsador sea accionado. En el cambio de 0 a 5 volt. Esto significa que durante un muy breve periodo de tiempo el valor en la entrada puede oscilar. O sea, acá lo que se refiere que por más de que yo cierre el pulsador este de acá, el Arduino es un dispositivo electrónico que detecta cosas en alta velocidad. Así como puede enviar PWM, también va a recibir información en alta velocidad. Entonces lo que dice acá, que normalmente el Arduino puede llegar a detectar entre que se cierra el pin acá, puede llegar a detectar una oscilación ahí medio como que en un momento va a detectar, che, esto que es un 0, un 1, no sé lo que estoy detectando. Bueno, son microsegundos, pero lo pone acá como acotación para saber que eso puede pasar. Entonces, normalmente el esquema de conexión, yo voy a estar teniendo 5 volts, le pongo al pin, al pulsador. Del otro lado lo conecto al pin 3, en este caso que es donde voy a estar sensando la información. O sea, cuando yo cierre el circuito, por acá van a circular los 5 volts. Van a entrar al pin 3. Cuando yo abra el contacto acá, va a estar circulando, o sea, se va a estar cerrando por esta resistencia desde tierra. ¿Esto para qué se hace de esa manera? O se llama lo que es la resistencia pull down de 10K, o sea que es una resistencia grande, pero más que nada para darle una referencia y que esto no quede en el aire. O sea, si yo esto no le pongo esta resistencia, supónganse, la electricidad estática, ustedes vieron que a veces cuando se levantan de una silla de plástico les da corriente, o sea, uno toca a otra persona, le da una patadita, o por ahí el pelo, bueno, la electricidad estática, vieron cuando se hacen ese ejemplo se frotan el pelo con una regla y los pelos como que se le paran. Bueno, eso es electricidad estática. Entonces, por más de que no haya una conexión física, esa electricidad estática, si yo no tengo esto, si yo no tengo esta conexión de abajo, se puede llegar a inducir una electricidad estática acá en este pin. Entonces lo que hace esto es, si se llega a inducir algo, como que se vaya hacia tierra. Se trata de balancear, es como que le da un parámetro de decir, bueno, que no quede flotante esos 0 volt. Más que nada cuando está abierto el circuito, como en este caso. Cuando está cerrado no hay problema, porque yo cierro el circuito acá y vienen los 5 volt, entran, entonces ya sabe que tiene un 1 lógico. Ahora, cuando está abierto, si acá se llega a inducir una electricidad, eso puede tomar como que se puso en 1. Entonces el Arduino va a tomar un 1 cuando no lo fue. Por eso que se pone este tipo de resistencia pull down. Se los voy a mostrar acá en Tinkercad. Esperen que les muestro el código. Entonces, el pin 5 es el que yo arrancamos con esto que decíamos hoy ahí, que Nicolás decía, que bueno, se puede, en realidad yo saco 5 volts y tierra,
lo mando a la rampa de abajo y la duplico arriba, porque yo después tengo que sacar 5 volts de acá arriba. Entonces yo acá le pongo 5 volts, vienen 5 volts, 5 volts. Entonces acá es la entrada al pulsador de 5 volts. Yo hago esta conexión, entro al pulsador con 5 volts. Esta es la salida del pulsador, o sea, las dos entradas están mapeadas hacia abajo. Entonces, la salida del pulsador, yo pongo la salida contra el pin 5 y después le pongo una resistencia pull down que es de 10K, 10 kilos, contra tierra. $10K contra tierra. Entonces, ese esquemático sería esto que hice acá en Tinkercad. Entonces, después el código, cuando detecte una entrada de 5 volts en el pin 5, en el pin 13 lo que va a hacer, va a mandar el positivo, o sea, va a mandar la señal positiva y el LED se va a encender cerrándose con esta resistencia de 220, de 100 ohm, lo que ustedes quieren ponerle, contra tierra. Vamos a ver el código. Esperen que les voy a poner bloques y texto. Entonces, se definen, estado botón es una variable. Ahí ven la parte de variables. Creo que están viendo bien fluido, por lo menos. Sí, Acá yo definí estado botón, que es la variable Sí, se ve. que voy a utilizar. Y acá pongo, bueno, defino estado botón, que ahí este marco es para recibir la entrada de una variable desde el pin número 5, que es la primera parte. Yo voy a estar leyendo, que eso está representado en esta línea. Voy a estar poniendo en la variable estado botón lo que esté leyendo de la entrada digital 5. Yo la seté como entrada digital. A pesar de que es analógica, yo al darle esa instrucción le digo que la trate como si fuera digital. Podría usar otra entrada de la digital, eso tranquilamente no hay problema. Entonces, yo acá la puse como entrada en modo digital. Entonces, leer pasador digital. Eso está acá en la entrada. Si fuera analógico, yo lo leería con este de acá. Ahí pondría el pin 5, por ejemplo, el analógico 5. Entonces, acá lo seteo como digital y acá viene un bloque de control, este de acá abajo, este de acá, que este bloque básicamente tiene una instrucción de comparación, dice si la variable estado botón es igual a high, o sea, vienen 5 volts, acuérdense que es cuando yo cierro por arriba, le hago pasar 5 volts y le llega al pin los 5 volts, o sea, va a estar definido en alta, que es esta parte de acá, dice definir el LED integrado, que el LED integrado es el 13, este LED integrado, que es este que está acá, está conectado también con el pin 13, entonces yo en este caso usé el pin 13, lo pone en alto, o sea, enciende el LED, y si no, lo apaga. Y acá hay dos comentarios, entonces, y eso se va a estar haciendo continuamente. Vamos a verlo en funcionamiento. Entonces, cuando yo acá cliqueo sobre el botón, ahí estoy haciendo clic. Cliqueo
se enciende el LED. Suelto el clic, se apaga. Y ya que estamos acá, les voy a detener la simulación y les voy a mostrar cómo se usa el monitor serie. Esperen que acá voy a dejar solamente bloques. Salida. Imprimir en monitor serie. Yo agrego este bloque. Voy a poner pin pulsador. Botón pulsado. Lo voy a duplicar y lo voy a poner acá abajo. Y acá voy a poner botón sin pulsar. Esto por ahí me va a llenar el monitor serie porque van a haber muchos botones sin pulsar. Esperen, vamos a hacerlo primero solamente mostrando el botón pulsado. Entonces voy a arrancar. El monitor serie se pone de acá abajo. O sea, le dan un clic. Y si tuvieran salida y quieren borrar, bueno, inicio la simulación. Entonces, cuando entre en esta parte, que el LED ahí ya está corriendo, que el LED esté encendido, fíjense cómo aparecieron tres mensajes. ¿Por qué? Porque es tan rápido esto. Yo acá no tengo un delay, entonces ahí va a aparecer botón pulsado hasta mientras yo lo tenga pulsado. Esperen que acá vamos a agregar un delay para que no sea... Vamos a borrar el monitor serie a ver si esto anda. Entonces, cuando yo le doy clic acá, incluso fíjense que el LED espera un segundo a apagarse. ¿Por qué? Porque después vuelve a entrar al bucle y después dice no está pulsado, entra, recién acá lo apaga el LED. Si yo quisiera que eso lo hiciera más rápido, tengo que poner, supónganse, sí, igual va a tardar. Esto lo puedo bajar, puedo ponerle milisegundos y esperar, por ejemplo, 300 milisegundos, para que no espere, para que no se apague. Entonces, en el segundo bucle va a entrar a los 300 milisegundos. Vamos a borrar el monitor serie. Entonces, el monitor serie básicamente me sirve para yo obtener un poco de información, porque como yo les decía, yo el Arduino no lo puedo conectar a un monitor por VGA, por HDMI, porque no tiene ese tipo de salida. Los que hayan trabajado con Raspberry sí saben que tienen, bueno, esas Raspberry tienen salida HDMI. Ahí sí yo puedo llegar a ver. En el caso del Arduino no tiene ninguna de esas tipos de salida, entonces lo que me dan es justamente el monitor serie para poder ver un poquito de esa información. ¿Y cuándo lo van a utilizar mucho? Por ejemplo, cuando ustedes tengan un sensor de luz, un sensor de temperatura, justamente van a ver lo que les vaya tirando por monitor serie y en base a eso ustedes van a calibrar el sensor. Entonces yo digo, bueno, cuando me tire, yo voy a ir midiendo con un termómetro real y cuando el Arduino ahí detecte, qué sé yo, un valor de 200, va a ser tal temperatura. Y ahí es donde yo tengo que entrar
a jugar en lo que es la parte de la calibración dentro del Arduino. Bueno, acá hay dos ejemplos de on-off y después entradas analógicas. Entonces, cuando hablamos de entradas analógicas, esos 0 y 5 volts se van a estar mapeando entre 0 y 1023. Que el 1023 va a ser la representación, como les mostraba ahí, del valor de 5 volts. Entonces, cuando es una entrada, ese mapeo va a ser en relación en escala de 10 bits. Acá dice, bueno, los únicos entradas válidos, pines válidos para entradas son A0 a A5. Estos de acá, A0 a A5, son los que se pueden poner como entrada analógica. Bueno, para probar la entrada analógica vamos a necesitar un sensor analógico, es decir que sus valores eléctricos varían en un rango significativo, no limitándose a dos posibles valores. ¿Por qué? Porque yo acá, cuando hablamos de temperatura, yo no voy a tener 0 y 1, voy a tener X variante, porque voy a tener sensores que me toman entre... A ver, vamos a buscar un sensor. Temperatura. Vamos a ver estos sensores, por ejemplo, entre qué rango y qué rango toman. El modelo es DHT11, voltaje de funcionamiento 5 volt. Acá en Arduino estamos trabajando justamente con 5 volt. Consumo 2,5 miliamperes. Bueno, esto es también importante tenerlo en cuenta, lo que yo ahí les decía. Un motor por ahí me va a estar consumiendo, sí, ahí dice consumo, pero sí, 100, 200, 300 miliamperes contra un sensor que solamente consume 2,5 miliamperes. Entonces, por eso que les decía que en el caso de los sensores no hay problema de conectarlos al Arduino. Pero ya cuando hablamos de motores, ya es otra historia, ya la cosa cambia. Esto toma rango entre 0 y 50 grados centígrados. La precisión a 25 grados centígrados, tomado a esa temperatura, son más o menos 2 grados centígrados. Qué sé yo, es más o menos... por ahí pueden venir sensores que sean más precisos, pero van a ser más caros. La resolución, 1 grado centígrado, 8 bits, esto que veíamos que normalmente... Fíjense que cuanto hace más calor, por ahí puede variar... no, perdón, esto es la parte de humedad, porque este es de temperatura y humedad. O sea, con este sensor yo puedo sensar tanto la temperatura como la humedad. Esto toma entre 20 grados de humedad y 90 grados de humedad ambiente. Y la precisión entre 0 y 50 grados centígrados, o sea, va a tener una variación de más o menos 5 grados ahí de humedad. Y la resolución de a 1 grado. Dispone de 3 pines, la toma tierra para los datos, data y la alimentación.
de 3,5 a 5 volts. Entonces, con la toma esa de 3,3 no va a ser poca corriente. Esta toma de 3,3 no me va a servir. Sí o sí voy a tener que tomar 5 volts. Y a ver si hay algún otro. Esto, por ejemplo, es la sonda. Sí, acá, bueno, habla cómo lo pueden conectar. Esta es sonda sumergible. Si tienen que tomar sobre líquido, pero sumergir el sensor. Acá les muestra, bueno, cómo sería la conexión eléctrica. El positivo, el negativo y después, bueno, sobre el pin 5 es donde va el 2, perdón. El 2 va a estar entrando la información. El DHT22 es un poquito más avanzado que el otro, que el DHT11. Pero bueno, por ahí el rango de temperatura y el de humedad es distinto. Como yo les decía, depende lo que ustedes quieran sensar, o sea, si necesitan sensar más temperatura, van a tener que optar por un sensor u otro. Este va de 40 o de menos 40. Pueden tomar temperaturas bajo cero hasta los 80 grados centígrados. El otro era todo sobre cero, el anterior. De 0 a 50 grados. Entonces, si ustedes quieren hacer un proyecto donde tengan que tomar temperaturas bajo cero, qué sé yo, una central de temperatura que vayan tomando la temperatura durante todo el año, por ejemplo, y la humedad que detectan en la casa de ustedes o en la parte de afuera. Entonces, con esto podrían tener un Arduino que vaya continuamente recolectando esa información, almacenándola o enviándola a algún lugar para almacenarla. Y después, bueno, arman un gráfico de estadística de la evolución de la temperatura a lo largo del año, por ejemplo, y la humedad, ya que estamos. Porque este sensor también deja tomar los dos parámetros. Entonces, acá cuando nosotros hacemos una lectura análoga de un puerto, el puerto ese, como decimos, va a estar recibiendo un valor de 0 a 5 volt, pero esta instrucción de lectura que después se va a almacenar en la variable X, el Arduino lo va a estar transformando en un valor entre 0 y 1023. Entonces yo después tengo que decir en el Arduino, decir, bueno, ¿qué es lo que me estás leyendo? ¿Qué valor es el que quiero representar? Evidentemente, para emplear una entrada analógica necesitamos un sensor analógico, es decir, que los valores eléctricos varíen a lo largo del tiempo. Sensores analógicos pueden ser LDR, que es el sensor de luz, que creo que está por acá, a ver, LDR. Que sería este de acá, que es la famosa fotocélula. Que acá básicamente cuando incide la luz solar, cuando inciden los fotones sobre esta superficie, cuando incide la luz solar acá, lo que se hace, se genera un cambio en la resistencia, entonces como que los electrones empiezan a fluir entre las dos conexiones. A medida que hay
más luz, cuando yo sumo mucha más luz, entonces la resistencia ya empieza a ser cada vez mínima entre las dos placas. Entonces de esa manera me va censando distinta cantidad de voltaje. Como que va variando lo que es la cantidad de voltaje censado. Por eso que dice fotorresistencia, o sea, una resistencia que cambia de acuerdo a la luz, a los fotones que recibe. Una termoresistencia, que sería una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura. Un potenciómetro, que es una resistencia variable. Sería una resistencia variable. Todas estas son resistencias variables que normalmente, bueno, ustedes lo conocerán por el control de volumen de los viejos televisores. Hoy en día ya es todo táctil o digital, pero bueno, antes se usaban estos potenciómetros que básicamente lo que era una resistencia variable, que de acuerdo a cómo uno variaba pasaba más o menos corriente, y eso lo que hacía es después levantaba o bajaba el volumen. Sensor de sonido, piezoresistencia. Sensor de sonido Arduino. En este caso normalmente por ahí los módulos ya directamente vienen integrados con una placa porque bueno, por ahí estos componentes electrónicos no es tan sencillo conectarlo así de una al Arduino, sino que normalmente necesito cierta electrónica que me ajuste, porque en el caso del sonido, a ver si les muestro, en este sensor, esta parte es para yo poder, acá con un destornillador, yo puedo ir variando la sensibilidad del sonido que toma el sensor acá. Entonces, si yo quiero decir, bueno, normalmente hay mucho ruido de ambiente, voy a tener que darle a esa perillita para calibrarlo y que no sense de manera que no sea tan sensible el sensado. Entonces, acá tiene un integrado que, bueno, también trabaja junto con todo lo que es la parte de acá, y cosa de al Arduino llevarle una señal lo más limpia posible, porque si no, después cuesta un montón hacer una calibración en lo que es el LED de alimentación, bueno, el micrófono. Ven que ahí dice, bueno, para ajustar la sensibilidad. Sensor de ultrasonido, y por ahí aparecerá también el PIR, el de las alarmas, el sensor ese, bueno, todos esos. Acá, bueno, hay una prueba de donde usa un LDR para controlar la intensidad de luz a la entrada analógica de Arduino a través de un divisor de tensión, obteniéndose el mayor rango de lectura si utilizamos la resistencia pull-down con un valor semejante. Bueno, acá lo que propone es el LDR, por un lado, una resistencia pull-down, que es esta de acá abajo, de 10K. Y, a ver, está bien, sí, solamente con eso. En el caso del LDR se puede conectar simple, y como les decía, hay otros sensores, por ejemplo que ya es más complejo, o sea, el micrófono que es un micrófono por ahí ambiental,
por ahí hay muchas veces que va a tomar sonido de ambiente que no me interesa que el Arduino lo tome. Entonces, lo que tiene acá es una etapa de prefiltrado como para hacerlo lo más sensible posible y que no me esté disparando alertas a cada rato contra el Arduino. ¿Cómo se podría utilizar, por ejemplo, este sensor? No sé si alguna vez vieron, pero bueno, hay una posibilidad que yo golpeo las manos y se encienden las luces. Entonces, bueno, eso se podría llegar a armar ahí con Arduino con este tipo de sensor. Nada más que por 146 pesos yo iría a este sensor que ya viene armado y que ya viene con la posibilidad de calibrar. El LDR, el de luz, bueno, por ahí se puede hacer, como dice acá, con una resistencia de 10K de pull down, que ahí actuaría igual que el botón de encendido. A ver si lo podemos hacer medio rápido acá en Tinkercad, sacando entonces unimos lo unimos acá. Vamos a poner la resistencia, esta la vamos a mover acá y esta toma de energía la vamos a tomar entonces yo ahí el botón ya lo vi, entro con 5 volt acá al LDR, iniciar simulación, bueno, habría que ver el código, claro, porque acá era cuando estaba pulsado, allá. Acá tendría que ir mandando al monitor serie el valor de la variable estado botón. Perdón, esto está... Tengo que modificar porque hay que entrar por la entrada analógica. Sacamos el digital y leo. Entonces fíjense que esto, de acuerdo a la simulación, lo que yo voy a estar yo acá voy a estar variando la intensidad de la luz.
Y acá en el monitor serie, acá en realidad, bueno, habría que hacer el LED que parpadee de acuerdo a la intensidad, pero bueno, más que nada cerramos por ahí con esta parte donde se ve el monitor serie con un sensor analógico, donde yo voy a ir variando entre 54 el valor decimal que va a obtener. Profe, que ya se termina la clase, ¿puedo Sí. preguntar algo? Sí, decime. Si no existe un listado de preguntas para nosotros ir armando definiciones, porque son muchísimos conceptos para leer que casi hay que memorizar. Es lo que me preocupa para el final. Esta parte de Tinkercad es, a ver, déjame ver. Digo, para concentrar un poco la información, porque todo lo que tenemos que leer es muchísimo. No hay Sí, problema por por ahí, leerlo, mirá. pero para memorizar tantos conceptos. Sí, yo después les voy a pasar bien todo el material. Esto lo que sirve más que nada es para la parte práctica, porque es una base, incluso un poquito más, bueno, después habla de la comunicación entre Arduino y PC, y bueno, esta parte de motores que no alcanzamos a Porque verlo. yo, Sí, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si en el final a mí me gusta el tema, lo uso el Tinkercad, entiendo sí. de Arduino. Ahora, si me preguntás una definición concreta de alguno de los componentes, capaz que no lo recuerdo en el momento. Está bien. En este caso, la guía esta es súper amplia, como le decía, para hacer cualquier tipo de proyecto, que ya les va a quedar. Que nosotros, bueno, en la práctica que hicimos en Tinkercad es muy básica, muy elemental, porque, bueno, encender unos LED. Y por ahí para la próxima yo les voy a hacer un trabajo práctico de un pulsador para que lo hagan ustedes y ya lo vayan practicando y lo tengan lo tengan visto de ahí. Y después lo que va a entrar por ahí es más el de Arduino, de apuntes de Arduino. Por ahí es más avanzado, se los voy a dejar más que nada como guía para el día de mañana cuando quieran hacer algo, porque bueno, había alumnas que me preguntaban cómo conectar un motor y demás. Bueno, ¿Te referís, perdón, profe, referís a esto que nos estás mostrando, digamos? Eso es lo que no va a entrar al final, esta guía. sí, No, por ahí ¿cuál es la yo les teoría voy a marcar concretamente? bien qué parte, o sea, no vamos a entrar mucho en lo que es Bueno. programación, yo le voy a marcar bien qué parte de los documentos va a entrar. Buenísimo, Porque genial. acá en un principio habla de lo que es el Arduino, bueno, esas cosas básicas del Arduino, sí. Y después les va a quedar la reseña esta para el día de mañana, ya les digo, cuando tengan que implementar un proyecto ya con motores, o sea, si quieren encarar algo por el lado de motores o pulsadores y demás, toda esta parte es como que la tienen que tener conocida y les va a servir el documento. Incluso, bueno, ahí que veo la parte de PWM, es algo que se utiliza mucho en Arduino, porque la variación de velocidad de la intensidad de un LED de un motor se utiliza mucho, porque cuando trabajen así con si algún día tienen que trabajar con los robots seguidores de línea o cualquier tipo de robot, no es que yo voy a estar yendo a máxima velocidad en un principio, sino que voy a tener que trabajar con variación de velocidad. Entonces, básicamente, lo que se pide es el concepto de eso. Por ejemplo, ¿para qué sirve PWM? ¿Cómo trabaja? Que creo que ya con esta explicación les ha quedado bastante claro. Entonces, yo les voy a armar, no vamos a entrar, ya les digo, acá es como que ya entramos en un terreno donde nos empezamos a meter un poquito más de lleno en la electrónica. Vieron que ya empezamos a avanzar en algunos conceptos, pero bueno, la idea es que tengan un panorama general, que tengan esta guía y el día de mañana, si quieren encarar, llámese, qué sé yo, algún proyecto con sensores de temperatura de humedad del suelo
o la luz, por ahí lo más común, que son proyectos dentro de todo sencillos, tienen que tener esta base. Claro. Sí, me preocupa nada más porque a mí el tema me encanta, pero así todo, recordar tantos conceptos, y vas. Bueno. Yo después igual les paso esa reseña, qué puntos de cada documento buenísimo. estaría entrando, de los Bárbaro. otros que son Genial. teoría pura, esos van a entrar todos, Bueno. y en este caso, este documento yo les voy a poner qué partes, en qué partes se tienen que enfocar como para tener los conceptos esos. Bárbaro. Bueno, ahí se coló un audio. Bueno, gente, entonces, buen fin de semana. Después entonces le estoy subiendo una mini práctica para que hagan con Tinkercad. La suban y bueno, ya la próxima clase ya le damos un puntapié final a este documento y quiero tocar un poquito, hay un documento que tengo sobre alimentación de Arduino que también es interesante, o sea, cuando tengan que usar baterías, tengan que usar una fuente, bueno, cómo encararlo como para armar los proyectos. Listo. Bueno, nos vemos. Muchas gente. gracias. Bueno, Lo que pasa es que la próxima, si no me equivoco, ya es la última clase.